caminos caros voy. Quiero hablarles acerca de cómo caminar en la verdad. Eso quiero hablarles en esta mañana. Cómo caminar en la verdad. Y cuando nosotros hablamos de hábito, un hábito es algo que las personas normalmente hacemos y que se vuelve parte de nuestra vida. Es como un deportista, por ejemplo. Usted dice, bueno, ¿usted es deportista? Sí, claro, yo soy deportista, yo practico deporte. ¿Cada cuánto lo hace? No, cada 8 días. ¿Es un deportista? No, es un deportista, ¿no? Sí, hace deporte una vez a la semana, pero una cosa es hacer deporte y otra cosa es ser un deportista. Y que el hecho que una persona vaya a hacer deporte una vez a la semana lo hace deportista como si usted caminara por una autopista y le hiciera un carro. Así sucede también con ser cristiano, así sucede con ser un hijo de Dios. Así sucede, digamos así es caminar en la verdad. Una persona camina en la verdad en la medida en que practica o que tiene relación con la verdad. ¿Cada cuánto? ¿Cada 8 días? Todos los días. Así es el artista. Así es el cristiano. Un cristiano es una persona que tiene una relación constante y permanente con Dios. De hecho, se dice, estudios han dicho que para que un hábito se desarrolle, una persona debe practicarlo ininterrumpidamente de 21 a 66 días. De 21 a 66 días para que algo se vuelva un hábito en nosotros. De hecho, por ejemplo, hay personas que dicen, oiga, voy a hacer gimnasio, voy a hacer deporte. Y van el primer día y lo hacen bien o lo hacemos bien, ¿cierto? Y al otro día, ¿cómo amanecemos? Cansados, agotados, golpeados, mayugados. Y dicen, no voy a desfallecer. Y lo hace el segundo día y el tercer día. Y hay quienes al cuarto día dicen, no, ya no aguanto más este dolor, no puedo ni caminar, les duele todo y abandonan. Y así es con todos los hábitos. Usted se propone, voy a madrugar todos los días. Cualquier hábito, cualquier decisión que nosotros, en las que consideremos nosotros que es necesario, que es importante, que es de bendición, siempre nos va a costar. Siempre nos va a costar. Pero nosotros como cristianos, si queremos andar en rectitud, si nosotros queremos caminar en la verdad de Dios, tenemos que desarrollar una relación constante y permanente con Dios. Nosotros estamos en un mundo cambiante. Estamos en un mundo cambiante. Hay gente que cambia de equipo de fútbol todos los días, ¿cierto? Hay gente que es hincha del equipo que va ganando. Y entonces si el equipo que va ganando, si el equipo de sus amores no es el que va ganando, nunca hablan de él, se esconden. Pero cuando el equipo que es de sus amores gana, entonces ahí salen de closet, ¿no? Y hay gente que es así, que cambia sus convicciones, que cambia sus determinaciones, que cambia su visión de la vida constantemente, porque estamos en un mundo fluctuante, lleno de incertidumbre, donde la gente ha convertido los valores como algo relativo. De hecho, hay gente que dice la verdad es relativa a cada persona. Pero en medio de ese mundo cambiante, de ese mundo que va de aquí para allá, como la Biblia dice, que como agua, como las olas del mar, hay una verdad que nunca cambia y es la palabra de Dios. Si usted quiere tener una vida estable, mental, emocionalmente, aún financieramente, si usted quiere tener un matrimonio estable, si usted quiere tener unos criterios de vida estables, no puede basarse en los criterios de este mundo, sino que tenemos que basarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque es la única que nunca cambia.
La palabra de Dios no cambia. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dando a entender que el conocimiento humano, que la información humana, principios humanos cambian, pero que la palabra de Dios no cambia. De manera que la persona que basa su vida en los criterios de este mundo será una persona que lleve una vida demasiado fluctuante, cambiante. Pero la persona que basa su vida en la palabra de Dios, su vida será una vida estable. Y eso quiero hablarles en esta mañana, de cómo basar nuestra vida, cómo basar nuestra fe, cómo desarrollar el hábito de caminar en la verdad de Dios. Y dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven pastor, era un hombre joven, alrededor de 25 a 30 años. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale, sea sabio. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. La palabra perfecto ahí significa maduro. Dígale que tiene a su lado, dígale madure. Dice enteramente preparado para toda buena obra. Y me gusta este versículo porque el apóstol Pablo está hablando con un hombre que su carácter se está formando. Timoteo, como les digo, era un hombre, un joven, entre unos 25 y 30 años, muy joven, y su temperamento, su carácter se estaba formando. Y Pablo le está diciendo, mire, si quieres tener un carácter fuerte y firme, tienes que basar tu vida en la palabra de Dios. Cuando yo empecé mi vida cristiana, yo tenía en mi cabeza muchas ideas equivocadas sobre Dios, sobre la Biblia, muchas cosas, y tenía como una creencia muy mística. ¿Y cuál era esa creencia mística? Por el entorno en el que yo crecí, yo era de los que creía que debía tener, y en mi habitación de hecho la tenía así, tenía mi Biblia, yo nunca había tenido una Biblia, hice un esfuerzo, me conseguí una Biblia, y la tenía abierta en el Salmo 91. Porque yo creía que tener la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿qué me iba a dar? Protección, ¿cierto? Y entonces yo abría la Biblia en el Salmo 91 porque creía que la Biblia abierta en el Salmo 91 me iba a proteger. Y la Biblia abierta en el Salmo 91, digamos, lo que va a producir la Biblia en el Salmo 91, que va a producir en su billetera un billete de $1. Es decir, nada. Pero hay quienes creen, yo he visto gente que carga un billete de $1 en la billetera. De hecho, lo he visto en las carcasas de los celulares. Porque hay gente que equivocadamente cree, gracias, hay gente que equivocadamente cree que si carga un billete de $1, no sé por qué no de $100, sino de 1, ¿cierto? De pronto no les alcanza para más. Entonces, un billete de $1 va a traer prosperidad, ¿cierto? Eso no es cierto. Como hay gente que el 31 de diciembre, ya que estamos a diciembre ya como un poco menos de 90 días, hay gente que cree que si se llenan los bolsillos de lentejas, entonces va a haber dinero. O hay gente que cree que si le da la vuelta a la manzana con unas maletas, entonces va a viajar mucho durante ese año. Pero todo eso son creencias erróneas
y equivocadas, porque lo que tiene poder no es el libro, sino las palabras que hay en él. Me gusta como lo hizo Denzel Washington en una película que se llama El libro de los secretos, donde es un hombre que durante toda la película él es un hombre valiente, guerrero, enfrentándose a enemigos y cuidando un libro. Y para los que no han visto la película, les voy a hacer un pequeño spoiler. Cuando pierde el libro, él lo que demuestra es que él caminaba no por vista, sino por fe, porque era un hombre ciego. Y que el poder, y que ese poder provenía no del libro, mientras la sociedad entera creía que era el libro, eran las palabras del libro en él, porque tuvo la capacidad, según la película, de memorizarse absolutamente todo el libro. El salmista hizo esta pregunta, dijo: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Y él dio unas palabras inmediatamente a esa pregunta. Dijo: con guardar tu palabra. ¿Qué es lo que va a producir limpieza en nuestras vidas? Transformación de nuestro carácter. No es abrir el libro en el Salmo 91. No es abrir el libro en el Salmo 23. Es que las palabras que están en el libro estén escritas en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que va a bendecir realmente tu vida. Eso es lo que va a bendecir absolutamente tu vida. De hecho, estudios dicen que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el 88% de los hogares de Estados Unidos hay una Biblia. Pero solo el 24% de esas personas la leen. Nosotros hoy en día tenemos muchas facilidades. Podemos tener la Biblia en el celular, en audio, en la tablet. Cuando yo empecé mi vida cristiana hace 30 años, no teníamos esa facilidad. La única opción que teníamos era tener la Biblia en físico. Y como yo tenía tantas dudas con relación a Dios, con relación a las verdades de Dios, a los propósitos de Dios, cuando yo empecé mi vida cristiana, yo recuerdo que yo me encerraba horas y horas a leer y a estudiar la Biblia. Pero como yo no sabía nada de la Biblia, entonces yo le pedí a mi pastor y le dije: pastor, ¿por qué no présteme libros? Yo quiero aprender sobre Dios. Y él empezó a prestarme manuales sobre cómo orar, manuales sobre cómo crecer en Cristo. Y yo empecé a encerrarme, yo me encerraba 4 o 5 horas todos los días a leer y a estudiar la palabra de Dios. Y eso fue lo que Pablo le quiso decir a Timoteo. Le dijo: Timoteo, el secreto en tu vida y en tu crecimiento espiritual, en tu desarrollo y la madurez de tu vida, el secreto está en que te relaciones con la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué era importante que Pablo le dijera esto a Timoteo? Porque en los tiempos bíblicos, Timoteo era un joven cuyo padre era griego y su mamá era judía. Y los griegos, que son, digámoslo así, los padres de la filosofía, hubo muchos antes que ellos, pero son los más prominentes alrededor del mundo de la filosofía. Los griegos tenían diferentes tipos de filosofías, creían en muchas cosas. De hecho, el panteón griego tenía más de 5,000 dioses. Ellos creían en todo y en nada a la vez. Pero habían hubo dos filosofías que eran muy prominentes y muy fuertes para los griegos. Por un lado eran los epicúreos y por otro eran los estoicos. Y usted dirá: pastor, pero usted ya está, eso ya hoy en día no se ve. ¿Sabe que sí se ve? Porque los epicúreos eran los que enseñaban que la vida consiste en una sola cosa: en el placer. La vida consiste en una sola cosa: placer.
Entonces disfrute la vida. ¿Alguien ha escuchado eso hoy en día? No, ¿usted qué hace ahí, hermano? Uno aquí fue a disfrutar. Aquí vino a disfrutar, aquí no vinimos a sufrir, sino a pasarla sabroso. Y entonces empieza la vida llena de desorden, la vida de... Entonces está usted en una reunión, venga, tómese un trago. No, yo no tomo. Ay, pero, ¿qué le dicen? Pero es que uno no hace daño. Ahí está la filosofía de los epicúreos. Placer. Disfrute. Disfrute que nadie lo va a ver. ¿Sí o no? Pero también estaban los estoicos, que creían, digamos que los epicúreos decían, esa es una oportunidad de los dioses. Miren, los dioses le dieron la oportunidad a usted de disfrutar. Entonces disfrute. Si Dios le abrió esa puerta, métase por ahí, mire. Pero estaban los estoicos, y los estoicos, ¿quiénes eran? Aquellos que creían que en la vida hay que sufrir, que Dios como que, si Dios quiere agradarse de nosotros, tenemos que sufrir. Y eso ha llegado hasta hoy en día, hasta nosotros. Entonces hay gente que está en enfermedades penosas, difíciles, y en lugar de creer y decir, Dios me puede sanar, Dios me puede restaurar, dicen, bueno, pues de pronto Dios me mandó esta enfermedad, entonces yo le ofrezco esta enfermedad a Él. Es un pensamiento estoico. Porque la Biblia dice que las cosas malas no vienen de Dios. La Biblia de hecho dice, toda buena dádiva y todo perfecto viene de Dios. De manera que Pablo le dice a Timoteo, y su pensamiento, el pensamiento de Timoteo está en formación. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mijo, usted no se puede desviar ni a derecha ni a la izquierda, usted tiene que andar rectamente. Y la única forma de andar rectamente es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma para que nosotros tengamos una vida equilibrada, una vida íntegra. ¿Sabe qué significa una persona íntegra? No significa una persona que nunca falla, no, eso no significa integridad. Integridad significa una persona que está completa en todas las áreas de su vida. Está completa, está realizada, está realizado espiritualmente, anímicamente, moralmente, matrimonialmente, financieramente. Hay gente que le va muy bien en su trabajo, pero le va muy mal en su matrimonio. Hay gente que le va muy bien relacionándose con los hijos de otros, pero le va muy mal relacionándose con sus propios hijos. Hay gente que le enseña a otros cómo controlar y manejar sus finanzas y no saben manejar las suyas propias. Hay gente que le va muy bien liderando a otros, dirigiendo proyectos, sacando adelante, gestionando público, pero le cuesta mucho gestionarse y liderarse a sí mismo. Y eso es falta de integridad. Entonces el apóstol le dice a Timoteo, si tú tienes que ser un hombre íntegro, y solo lo vas a lograr a través de las escrituras. Escuché la historia de un hombre, un empresario de 45 años, que estaba hundido en la depresión. Se hundió en la depresión porque su negocio había fracasado, había quebrado en su negocio. Y este hombre, en medio de la depresión, en medio de la derrota, empezó a leer la Biblia, y especialmente a leer el libro de Proverbios. Proverbios fue escrito en su mayoría, en un 90%, 95%, por el rey Salomón. Y el libro de Proverbios, además de ser un manual de vida espectacular para lo que es la fe, para lo que es caminar con Dios, es un excelente libro de finanzas, es un manual financiero tremendo. De hecho, Salomón fue uno de los hombres más ricos de la historia, un hombre millonario.
y empezó a leer el libro de Proverbios y leyendo Proverbios encontró consuelo para su depresión, pero encontró dirección para tener propósito. ¿Sabe qué sucedió con ese hombre? Empezó a liderar empezó a enseñar la palabra, empezó a liderar un grupo de oración de empresarios y empezó este hombre a enseñarle a otros los principios de Dios porque los había aprendido en su propia vida y empezó a prosperar. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es una fuente de sabiduría y de corrección. Escuche, la palabra de Dios es una fuente de sabiduría y de corrección. Pablo le dijo a Timoteo en este versículo que la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esa palabra redarguir significa hacer caer en cuenta. Cuando usted cae en cuenta de que algo no está bien en su vida, cuando usted lee la palabra y dice, oiga, sí, yo estoy cometiendo este error, yo estoy fallando en esto. Porque hay gente que no cae en cuenta nunca de nada. Todos los éxitos son gracias a ellos y los problemas son por culpa de otros. Nosotros estamos en una sociedad que tiene poca autocrítica. ¿Usted se ha dado cuenta? Que vienen a ponerle quejas de alguien y empiezan, no, es que esa persona no sé qué y yo no me llevo bien con ella. Y si usted le preguntara, bueno, ¿y cuánta responsabilidad crees tú que tienes en esos problemas? ¿Qué van a decir la gran mayoría? Ninguna, no, la verdad, yo lo he hecho todo bien, la verdad, yo me he portado bien, yo he hecho muy bien las cosas, pero es que con esa persona es muy difícil trabajar. Porque hay gente que carece de autocrítica. Dele un codacito al que tiene al lado, dígale, no sea así. Pero la palabra dice que ella redarguye. Es decir, cuando nosotros vamos a la Biblia, empezamos a darnos cuenta, sí, Señor, yo en esto estoy fallando. Sí, Señor, me doy cuenta que estoy cometiendo este error. Señor, me doy cuenta que estoy permitiendo este pecado en mi vida. Porque el mundo no te va a mostrar el pecado. En el mundo no se habla del pecado. No, mire que fallé en tal cosa. Eso, mijo, eso no pasa nada. Son las palabras que escuchamos nosotros en el mundo. Pero cuando vas a la Biblia, cuando vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, mira, Dios no se agrada de esto. Ahora, me gusta porque la Biblia no solamente dice que redarguye, es decir, no solo te muestra el pecado, sino que te corrige. Y la palabra corregir aquí es la palabra que más adelante o que en la actualidad se usa para nosotros como ortopedia. Ortopedia. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una fractura? ¿Qué sucede cuando una persona sufre una lesión de un hueso? No solo le hacen la cirugía de tal, ¿cierto? Sino que le ponen un instrumento ortopédico. ¿Para qué? No solo para, sí señora, a usted se le fracturó ese hueso. No hay nada que hacer, sí. Quiero decirle que a usted se le fracturó un hueso. Usted tiene, su fémur está fracturado. Se astilló en 5 partes. Eso es redarguir. Usted sabe lo que está pasando. Pero corregir, ¿qué es? Intervenir esa fractura. Y poner un instrumento para que lo que está torcido, para que lo que está dañado, ¿qué sucede? Se empiece a enderezar. Se ponga recto. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, a la Biblia, porque solo la Biblia puede redarguirnos, pero también ¿qué? Corregirnos. Nosotros a veces le decimos a la gente, hermano, corríjase. Pero el único que puede corregir nuestras vidas es Dios.
escuché la historia de una mujer que estaba tomando decisiones muy difíciles en su vida y en su trabajo. Tenía muchos problemas en su matrimonio. Y ella estaba pensando que su matrimonio, lo mejor era que su matrimonio tenía que acabarse. Pero en medio de toda esa crisis emocional que le vino, el tomar esa decisión, empezó a leer la Biblia, empezó a leer la palabra, y leyendo los salmos, ella empezó a encontrar dirección también y consuelo. Porque la Biblia es la voz de Dios. Nosotros estamos en una sociedad, digamos, donde la gente hoy en día es emocional. Demasiado emocional. Entonces hay gente que está tomando decisiones. Me voy, me quedo, hasta aquí llegué. Sí, ¿por qué lo quiere hacer? No, Dios me habló, pero Dios te habló ¿cómo? ¿Cómo te habló Dios? No, es que yo estaba orando y me llegó eso al corazón. ¿Será que sí fue Dios el que te habló? ¿O será que lo que estaba aflorando qué es? Tus emociones, tus sentimientos. Hay gente que dice, es que Dios me dijo. ¿Cómo te habló Dios? No, pues no sé, se me vino esta idea a la cabeza. Mira, esa idea no es de Dios. Hay mucha gente, pues hay mucho loco que dice que Dios le habló y Dios no les ha hablado. Dios no ha hablado con ellos. Porque la palabra más segura, la palabra profética más segura que tenemos nosotros, lo dijo el apóstol Pedro, es la Biblia, es la palabra de Dios. De hecho, el 52% de las personas que leen la Biblia constantemente toman mejores decisiones que las que nunca la leen. Cuando nosotros, ¿sabe por qué? Porque cuando usted toma una decisión basado en la palabra de Dios, usted está teniendo el respaldo de Dios. Hay gente que dice, Señor, respáldame, pero lo que están decidiendo no es conforme a Dios. Yo recuerdo que hace como un poquito menos de 30 años, estaba empezando yo mi vida pastoral. Y estaba yo ahí en un pueblo en Río Frío Valle, cuando de pronto llegó un hombre y me dijo, bueno, en ese entonces no le decían a uno pastor, y me dijo, venga, yo quiero que usted vaya y ore por mi negocio. Yo no sabía qué negocio era. Yo quiero que usted ore por mi negocio y para que Dios prospere mi negocio, me dijo. Y yo le dije, pues bueno, deme la dirección y yo voy hasta su casa. Y cuando llegué a la casa, me di cuenta que era una casa de citas. Este hombre quería que Dios prosperara y bendijera su casa de citas. Cuando yo creo que lo que Dios quería hacer era sacarlo de ese negocio. Pero hay mucha gente que quiere que Dios bendiga su relación, cuando su relación no es conforme a Dios. Hay gente que quiere que Dios bendiga sus negocios, cuando sus negocios no son conforme a Dios. Por eso no se trata de tomar decisiones solamente, sino que se trata de tomar buenas decisiones. Dígale que tiene a su lado, por favor, dígale, tienes que aprender a tomar buenas decisiones. No se trata solo de decidir, mis hermanos. Se trata de decidir cómo, de decidir bien. Una persona en promedio toma alrededor de 1,600 decisiones al día. Una persona promedio. Ahora, si usted es un empresario, un emprendedor, usted toma muchas más decisiones, pero el promedio de la gente tomamos 1,600 decisiones al día. Pregúntese ahora, ¿usted necesita sabiduría? ¿Necesitamos sabiduría? Necesitamos sabiduría. Y por eso solo hay una fuente de sabiduría, y es la palabra de Dios. Hace algunos años había un programa en Colombia que se llamaba Yo sé quién sabe
lo que usted no sabe. Los jóvenes dirán, pero ¿qué es? Los millennials, ¿no? O los que se sienten millennials con 50. Uy, pero ¿eso qué es? Pero consistía en que hacían una pregunta y llamaban luego, entrevistaban a un experto y quedaba la respuesta. Pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Y sabe quién es ese alguien? Ese alguien es Dios. Si usted necesita tomar decisiones a nivel personal, Dios te puede dar sabiduría. Necesitas tomar decisiones a nivel matrimonial, Dios te puede dar sabiduría. Necesitamos tomar decisiones a nivel profesional, empresarial, financiero, Dios te puede dar sabiduría. Él es sabio. Ahora, ¿yo cómo hago para oír a Dios? Lee la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿cómo? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, Dios quiere que nosotros vivamos sabiamente. Inteligente es el que aprende de sus errores. Sabio es el que aprende de los errores de otro. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿De una forma inteligente o de una forma sabia? Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que tú vivas sabiamente. Y por eso tienes que saber las sagradas escrituras. Porque a través de la Biblia nosotros entendemos quién es Dios, cuál es su voluntad, cuál es su propósito, cuáles son las cosas que le agradan, cuáles son las cosas que le desagradan. Si el chismoso entendiera que a Dios le desagrada el chisme, no lo haría. Pero hay gente que no entiende eso. Dice, venga, yo te quiero contar esto, pero esto es para que oremos. Yo le digo, esto es para que oremos y tenga su chisme. ¿Sí o no? ¿Usted sabe cómo puede frenar un chismoso? Oiga, mire, quiero contarle esto, pero esto tiene que quedar entre los dos. Esto no puede salir de aquí. ¿Sabe qué le está diciendo? Háblelo. Pero si uno pudiera confrontar al chismoso y decirle, venga, pero ¿usted sería capaz de decirme esto delante de esa persona? ¿Sería capaz de sostenerme lo que me está diciendo? No, eso yo no lo puedo hacer. Entonces no quiero saber lo que me quieres decir. Porque lo que me vas a decir viene con veneno. Hay gente que se pregunta, ¿por qué a veces me siento aburrido? Porque ya no creo en el mundo, porque ya no creo en el amor, porque ya no creo en la gente, porque has escuchado muchos chismes en la vida. Has permitido que muchos vengan a depositar su basura en tu alma. Y no me miren así que estoy predicando bien. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tienes que saber las escrituras. En la historia hubo tres grandes hombres. Bueno, hubo muchos hombres. Pero quiero solo hablar de tres grandes hombres que fueron transformados por leer la Biblia. El primero de ellos, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona o San Agustín como lo conocemos. Era un filósofo. Era un filósofo que su vida estaba sin propósito. En su libro Confesiones él empieza a hablar que su vida estaba vacía, sin rumbo, etcétera. Y una vez así aburrido, dice que él tuvo una experiencia que vio a un niño en un jardín. No sé si fue una visión, no sé si fue real, pero él dice en su libro que el niño le dijo, toma y lee. Y le mostró una Biblia. Y este hombre empezó a leer la Biblia y leyendo la Biblia encontró propósito. Encontró propósito y se convirtió en un hombre de Dios. Martín Lutero, en los años, no 1600 sino 1500. Martín Lutero era un sacerdote católico.
Pero aunque ejercía el ministerio y el sacerdocio, etcétera, su vida, él sentía que su vida estaba vacía y sin propósito. Se sentía vacío por dentro, sentía que nada lo llenaba. Y entonces empezó a sentir en su corazón el deseo de leer la Biblia y leer las Escrituras, porque leía muchos comentarios, leía mucha filosofía, pero no leía la Biblia. Y cuando empezó a leer la carta a los romanos, entonces vino una luz sobre él. Y se dio cuenta que su vida estaba llevando un rumbo absolutamente contrario a la verdad de Dios. Se dio cuenta, tuvo el valor de confrontar sus convicciones y darse cuenta que las convicciones que tenía, aunque era un hombre religioso, eran convicciones erróneas y equivocadas. Y no solo tuvo el valor de aceptarlo, sino de corregir su camino. Por eso la Biblia dice que ella corrige. Cuando usted tenga una debilidad, si usted siente que tiene una debilidad, no sé con lo que sea. Se siente una debilidad hacia cualquier cosa que no glorifica a Dios. Empiece a leer la Biblia con relación a eso. Y usted se va a dar cuenta que Dios empieza a corregir su corazón. Ahora, hoy en día es muy fácil hacerlo. En mi época solo lo podíamos hacer con una Biblia con concordancia. Hoy en día usted puede entrar a Google y poner versículos de la Biblia que hablen sobre tal cosa. Y Google se los arroja. Por ejemplo, usted dice, tengo problemas con mis hijos, no puedo comunicarme bien con ellos. Entonces usted va, ¿cómo comunicarse con los hijos? ¿Qué versículos de la Biblia? Y le arroja 30, 40, 50 versículos. Usted empieza a leerlos. Y empieza Dios a hablarle a su corazón. Empieza Dios a hablar a nuestras vidas. C.S. Lewis. Te dirá, uy, ¿quién es ese pastor? Fue el autor de aquella novela conocida que fue llevada al cine, Las Crónicas de Narnia. Un intelectual académico inglés, un hombre prominente en su sociedad. Y este hombre era ateo, era agnóstico. Y él decía, yo no sé si Dios existe, yo no sé. Pero él tenía un amigo que era cristiano, que también escribió un gran libro, El Señor de los Anillos. Y su amigo empezó a hablarle de Cristo y empezó a hablarle de Dios, pero este hombre le hizo la mejor invitación que se le puede hacer a cualquier persona. Le dijo, mira, tú eres un intelectual, Lewis. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Investiga los registros bíblicos. Y este hombre, como un académico, como un hombre intelectual y sincero, empezó no solo a leer la Biblia, sino a buscar en todos los libros históricos en inglés. Una de las más grandes bibliotecas del mundo está en Inglaterra, en Londres. Y este hombre empezó a investigar y a investigar y descubrió que todos los sucesos que menciona la Biblia son reales. Que ha habido evidencia arqueológica, histórica, historiadores escribieron. Que no solo la Biblia menciona a Jesús, sino no menos de 5 filósofos prominentes, historiadores que vivieron en la época de Jesús. Y todos hablan de que Jesús es real, que existió, que vivió. Porque durante muchos años dijeron, no, ese Jesús, ese no vivió, ese no es un personaje histórico. Cuando se dieron cuenta que Jesús era un personaje histórico, entonces ¿saben qué dijeron? No, sí, Jesús es un personaje histórico, pero no hizo los milagros que hizo. O sea, al comienzo negaban que Jesús hubiera existido. Cuando se dieron cuenta que el peso de la historia era demasiado grande para ellos, entonces dijeron, no, sí, la verdad Jesús vivió, pero no hizo lo que hizo. Y este hombre empezó a investigar y a leer la Biblia y yendo a la Escritura, su vida fue cambiada y empezó a vivir para Dios. Yo sé que si nosotros hemos venido en esta mañana es porque queremos vivir para Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren vivir para Dios? Queremos vivir para Dios.
Pero quiero decirte que es imposible que tengamos una vida para Dios si no tenemos una relación con la Biblia. Porque el versículo lo dice. Dice que es bueno, el versículo dice, es bueno orar, siempre es bueno orar. Hay gente que nunca sale de su casa sin orar y eso es bueno. Pero es mejor cuando no sales de tu casa sin tener un tiempo para leer la Biblia. A veces nosotros podemos orar 10 minutos. Bueno, en mi época, no sé, pero en mi época había gente que había unas cajitas de promesas. Y entonces decían, Señor, háblame. Y se metía la mano a la cajita y ¡fum! Sacaban una promesa. Ay, Dios me dijo algo tan lindo. Sí, obviamente es una cajita de promesas. No es una caja de reprensiones, por ejemplo. Ahí nunca vas a escuchar, corrige tu camino. Y entonces, cuando nosotros tenemos una relación con la palabra de Dios, la palabra de Dios nos corrige, nos cambia,